El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenas tardes, hoy es día lunes 06 de abril del año 2020 y este es un nuevo capítulo de Emprender después de los 40 a través de Radiolab, Actitud Emprendedora. Me encuentro con un buen amigo de la casa, un buen amigo del ecosistema emprendedor, alguien que me sirvió la primera cerveza Becker en lata en Emprende Night por ahí hace unos 3 años atrás, ¿ya? Estoy con Daniel Ramírez de Social Ventis y Digitaliza tu Negocio. ¿Cómo estás, Hola. Daniel? Un saludo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto conversar contigo. Qué bueno, ahí yo recordaba cuando nos conocimos la primera vez en un Emprende Night, hace años atrás, 3 años ahí con Diego. Tú estabas en la organización de esas actividades que estaban removiendo el ecosistema emprendedor, haciéndolo ver de una manera distinta. Claro, así es. Tuvimos alrededor de 3 años trabajando con esa iniciativa que justamente era un poco cambiar estos eventos más tradicionales por Claro. un evento un poquito más cercano y más amistoso con todos los emprendedores. Unos eventos que tenían menos de liturgia, menos de porno emocional. Exactamente, había poca camisa, poca corbata y la idea era alguien por ahí nos dijo que era una terapia grupal y en Claro. realidad era un poco, funcionaba de esa forma. Qué bueno. Oye, yo les cuento a la gente que nos está escuchando y a todos aquellos que después lo ven en el podcast que tú, Daniel, al igual como los invitados que hemos tenido hasta este momento en Emprender después de los 40, trabajaste bastante tiempo como empleado dependiente, eras funcionario de una empresa en el área de la tecnología, de ahí nos vas a contar un poco más. Y en algún momento decidiste dejar la seguridad de ese sueldo mensual que llega cada 30 días para arrojarte a la aventura emprendedora. ¿Por qué no me cuentas un poco más de en qué estabas, en qué momento era ese tu día, qué te motivó a tomar esa opción y cómo ha sido el proceso que has estado desarrollando en este tiempo, digamos? La verdad que si me pongo a recordar un poco, siempre tuve desde niño la inquietud. En ese momento yo vivía en otro país, en Brasil, con mis padres, y siempre tuve la inquietud de los negocios. Jugaba un poco a eso, me acuerdo que vivíamos en un condominio, y siempre tuve la inquietud de hacer diferentes iniciativas que tuvieran que ver con los negocios. Perfecto. Pero por algún motivo que todavía a veces me pregunto, pasó el colegio, la universidad y finalmente me puse a trabajar de forma dependiente y la verdad que trabajé bastantes años, trabajé alrededor de unos 12 años en una multinacional bastante importante en el rubro de las tecnologías, pero siempre había quedado con la intención de dar un paso al lado y tratar de emprender. La verdad que... ¿En qué momento se da ese paso? ¿Motivado por qué? ¿En qué momento dice ya, bueno, es ahora o no es nunca? Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con algunos procesos internos de la persona. Perfecto. Finalmente uno va tomando decisiones de acuerdo en la forma que uno se va desarrollando persona. Claro. Y yo sentí en ese momento que en la empresa en la que yo estaba ya había un poco tocado techo y por lo tanto yo en este momento ya era subgerente de proyecto
¿Ya? y la verdad que busqué la opción de tomar mi propio camino. Ya. Habían hartas cosas que me interesaban hacer y finalmente tomé esa decisión hace alrededor de 5 años. ¿Y te arrepientes o no? La verdad que no, para nada. ¿No? Es decir, ¿Qué crees que fue lo que ganaste? Porque evidentemente hay riesgo económico, hay una seguridad laboral, ahí tú tenías un cargo, estabas ejerciendo una función, te habían validado, probablemente habías crecido dentro de la estructura organizacional. Y emprender independientemente de los recursos con los que se cuente, siempre supone partir de alguna forma desde bien abajo, digamos. Entonces, claro. Bueno, de hecho en ese momento empezamos con un socio a trabajar en el proyecto desde nuestras casas y con un computador. ¿Cuál era el proyecto en ese momento? En ese momento nosotros habíamos pensado desarrollar una agencia digital. Una agencia. Claro, una agencia de marketing digital, un poco relacionado a tecnología. ¿Ya? Pero bueno, ese proyecto, después yo te puedo contar más en detalle, pero ese proyecto ha madurado en el tiempo y se ha transformado un poco. Obvio. Pero en términos prácticos, lo que pasa es que yo siempre he creído y siempre he pensado que emprender no es para todos, ¿ya? No, definitivamente. Yo creo que el emprender, la persona tiene que tener ciertas características, qué sé yo, de resiliencia, tener perseverancia, ser pragmático, claro. Porque la verdad que el emprender es más o menos duro. Sí, yo habitualmente utilizo ese argumento en las charlas o relatorías que me toca hacer, que un poco contradice la lógica motivacional que hay tan detrás de tanto evento emprendedor que dice todos podemos ser emprendedores y salgamos a emprender que todos lo vamos a lograr. Cuando emprender, que es finalmente un desempeño laboral, independientemente de la forma en que se ejerza, es un trabajo, ¿ya? Es al igual que cualquier otro, pues no todos podemos ser futbolistas profesionales, no todos pueden ser cirujanos, no todos pueden ser profesores, no todos pueden ser educadores de párvulo. Cualquier actividad profesional siempre va a quedar posible de ejercer por personas que tengan ciertas competencias y capacidades y habilidades para poder desarrollarla, y emprender no se aleja de ella. O sea, evidentemente yo siempre he creído que emprender no es para todo, lo cual no supone que los emprendedores tampoco son esos superhéroes que a veces también te tratan de vender en las charlas de emprendimiento, estos casi seres de luz que levitan por la tierra, ¿me entendiste? No, esto es un trabajo y hay que hacerlo lo mejor posible, y me imagino que ese fue tu desafío desde el primer comienzo. Claro, claramente la base motivacional es importante, claro. pero no es lo que te diferencia de tu éxito o de tu fracaso. Yeah. Además que yo también creo, de hecho eso yo se lo escuché a un emprendedor, que finalmente no es la persona que tiene éxito o fracasa, sino que son los proyectos. Uh-huh. Eso lo escuché, perfecto, claro. Lo escuché de un muy buen amigo, buen amigo Andrés. Sí, no, es cierto eso. Yo también lo había escuchado como la forma, el que falla es el emprendimiento, no el emprendedor, digamos. Exactamente. Sí, no, lógico, los proyectos pueden fallar, y ahí está lo que tú señalabas, la necesaria capacidad que tienen que tener los emprendedores de generar mecanismos de resiliencia y superar los fracasos y aprender de los mismos. El tema es que cuando nosotros emprendemos, algunos más maduros que el resto, digamos, cuando se emprende después de los 40, el espacio para fracasar es más corto, pues, más chico. Mucho más corto. Cuando tú tenés menor edad, eventualmente menores responsabilidades, menores compromisos, tienes un margen mayor de posibilidades de fracaso. Por eso es que aquí en Emprender después de los 40 tratamos de ayudar en lo posible a los emprendedores más senior, digamos, los que iniciaron este camino un poco más tarde que el resto, porque el espacio para fracasar es menor. Pues tú ¿cómo lo has enfrentado porque tú emprendiste y ya de alguna manera tenías más responsabilidades que un chico que está recién saliendo de la universidad? Claro. Lo que pasa es que yo siento que es importante, de hecho yo lo escuché de Jack Ma, el fundador de Alibaba. Sí, claro. Él decía que él creía muy importante que las personas previo al emprendimiento trabajaran, porque eso un poco te permite madurar en un contexto laboral,
saber cómo enfrentarse a situaciones que sean de estrés, sean complejas, y poder enfocarse de mejor forma. Y en ese sentido, yo creo que las personas que son más adultas tienen una ventaja ante los más jóvenes. Claro. Porque son personas que ya han vivido un proceso de trabajar en una situación de mayor estrés, de mayor complejidad, y finalmente eso le permite un nivel de tolerancia mayor ante el obstáculo que uno va encontrando al emprender. Oye, Daniel, yo no te alcancé a presentar con algunas de tus credenciales emprendedoras. Yo sé que tú trabajas como emprendedor en Social 20, es parte de las actividades que tú desarrollas, y también estás ahora en un proyecto que es bastante interesante, que es Digitaliza tu negocio, ¿cierto? ¿Es correcto? Claro. Eso. Así es. Una de las razones por las cuales queríamos conversar contigo hoy día era para tratar de abordar esta perspectiva del mundo digital, y si tú en tu experiencia o en el tiempo que llevas en esto has podido notar algunas diferencias en las capacidades que tendrían los emprendedores más jóvenes respecto a los emprendedores más senior, en función de cómo se relacionan con la tecnología, cuán hábiles o no son para ocupar las herramientas, cuánta disposición tienen para entender este mundo digital que se nos viene encima. Porque hace poco anda circulando ese meme, y yo me imagino que tú lo has visto, dice que ¿qué fue lo que impulsó la transformación digital en tu empresa? Y finalmente fue el coronavirus, ¿me entendés tú? Entonces, no sé si en tu experiencia y en este mundo de la transformación digital en el cual tú estás, ¿has visto una mayor capacidad, disposición, o has visto mayores obstáculos para que los emprendedores un poco mayores se vinculen con este entorno? Claro. Yo siento que ahí, antes que todo, es importante aclarar qué es transformación digital. Transformación digital es un objetivo al cual quiero llegar. Okay. Y para eso yo debo digitalizarme. Entonces tiene que ver con cómo yo soy capaz de adaptar mi proceso de negocio en el entorno actual, ¿ya? Okay. Porque mucha gente comete el error de creer que implementar tecnología, estar en redes sociales, tener un sitio web, o un e-commerce, o tantas otras herramientas. Claro, participación en redes sociales. Claro, es estar digitalizado, y en realidad no lo es así. Yeah. Entonces, en ese sentido, para las personas más adultas, claramente hay una brecha digital importante. Yeah. Por ejemplo, uno de los factores más importantes que yo veo tiene que ver con la alfabetización digital. Hoy en Chile la alfabetización digital es muy baja. ¿Qué es lo que significa alfabetización digital? ¿Qué elementos compone? Tiene que ver con dar los conocimientos básicos para que la persona se pueda subir a este carro de la digitalización. Entonces tiene que ver con, de alguna forma, por medio de programas, por medio de información, por medio de acciones, que las personas se puedan ir interiorizando de la digitalización. Un ejemplo puede ser lo que está pasando con los pensionados, por ejemplo. Ya, perfecto. Los pensionados se han tenido que enfrentar, por ejemplo, con la situación que ya, por todo esto de la crisis sanitaria, no pueden ir a buscar sus pensiones. Claro. Y por lo tanto, de alguna forma, el trámite se lo están digitalizando, y la persona ante eso se está viendo obligada a incorporar eso en su vida. Claro, entonces, ahí hay un asunto que tú mencionas que es bien interesante, porque uno puede suponer, por ejemplo, que hay una brecha digital que se sustenta fundamentalmente en un tema generacional. Efectivamente, hay personas que están en los 70 u 80 años que solo la posibilidad de usar un cajero automático ya les representa una dificultad y una complejidad interesante, pero una complejidad relevante. Pero me interesó el concepto que tú llamaste de alfabetización digital, porque lo mismo que vimos en las noticias de la semana pasada, gente que se agolpaba en estas circunstancias que era completamente no recomendable,
hacer un trámite de sacar la patente, que perfectamente se podía hacer en línea al día siguiente, ¿me entiendes? Porque evidentemente el 30, 31 colapsaron los servidores, pero 2 días después no estaban colapsados. Y efectivamente encontramos ahí gente que era joven, digamos, no estábamos hablando de solamente tercera edad, sino gente que estaba en sus 30 y 40 años, que la sola posibilidad de hacer trámites online se le complica demasiado. ¿Cómo afecta eso la posibilidad de emprender? Digamos, gente que le cuesta realmente operaciones básicas a través de Internet a la hora de diseñar o montar un negocio en esta era digital. Es que por eso es sumamente importante tener un acompañamiento. ¿Ya? Hoy en día se están dando varios programas y varios iniciativas que finalmente están realizando este acompañamiento de las personas durante ese proceso de digitalización. Porque tú tenés que considerar que no solo está el tema de lo etario, sino que tiene que ver también con un tema de accesibilidad. No todos tienen acceso a dispositivos. Hoy en día su gran mayoría lo tiene, pero aún así hay un porcentaje importante de la población y sobre todo en los adultos que no cuentan dispositivos, por ejemplo, computadores. Es interesante eso que estáis mencionando, porque a veces también construimos sesgos, como todos, desde nuestra propia experiencia y de lo que nos toca ver en lo más cercano. Pero yo tengo un hijo que acaba de entrar a la universidad y que claramente inició sus ramos online, y él me relata de casos de chicos que efectivamente esta idea de que todo el mundo tiene un computador en su casa y que todo el mundo tiene conexiones Wi-Fi de alta velocidad y que todo el mundo puede ir a clases online, a veces no es tan así en segmentos bastante urbanizados y jóvenes de la población, digamos, ¿no? A veces tendemos a creer que solo por el hecho de tener un teléfono inteligente la gente con eso ya tiene todas las capacidades para operar digitalmente en todo ámbito. Hoy en día, ayer leí un artículo que al menos el 20% de la población no tiene acceso a dispositivos, ya sea por temas socioeconómicos, ya sea porque se encuentra en un lugar muy distante, no encuentra acceso a dispositivos. Y de ese porcentaje, también solamente hay un 25% de la población que no tiene acceso a Internet. Yeah. Y los que tienen acceso a Internet, además tienen que considerar que algunos son los que tienen estas cuentas que son limitadas. Perfecto. Claro. Hay un gran porcentaje de la población. Entonces, todas esas cosas, sumado a lo etario, construye ciertos obstáculos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, claramente nosotros comparado a Latinoamérica, la verdad que estamos muy por delante, pero todavía existen muchas brechas respecto a ese tema. Oye, tú me comentabas algo del acompañamiento y no pude evitar recordar el hecho que más de alguna vez nos hemos encontrado hoy en algún centro de negocios, ¿ya? Haciendo relatorías ambos. Y me acuerdo claramente de tu participación en centros de negocios como Estación Central o Ñuñoa, donde tú has ido a hacer relatorías, charlas, talleres que tienen que ver con esta alfabetización digital o con esta transformación digital. ¿En qué consisten ese tipo de iniciativas? Mira, tiene que ver con algo que yo pongo bastante hincapié en mis talleres, y tiene que ver con definir una estrategia digital, ¿ya? Muchos emprendedores y emprendedores senior muchas veces llegan con dudas y dicen, oye, ¿sabes qué? Incorporé mi negocio a redes sociales, mandé a hacer un sitio web, y con eso creen que tienen definido su digitalización, y finalmente tienen que ver con algo mucho más potente que eso. Tienen que ver que yo debo considerar cómo yo defino mis procesos digitales ante la comunidad, públicamente. Y para eso hay todo un tema de planificación, hay todo un tema de definir comunicacionalmente cómo yo voy a llegar a ese público, y también tiene que ver cómo, cuando ese público llega a mí, cómo yo voy a gestionar eso de manera digital. Entonces tiene que ver con
con definir un proceso donde yo defino una estrategia digital y cómo yo la ejecuto. De acuerdo. Es muy importante. Una pregunta antes de la pausa que vamos a tener en unos 2-3 minutos más. Daniel, ahí en el centro de negocios, o en los centros de negocios en los cuales te ha tocado dar relatoría, es bastante variado el espectro de gente que llega a capacitarse. O sea, llega desde gente que está formando empresas bastante consolidadas y con modelos de negocio de mayor complejidad, y también personas que están desarrollando sus primeras experiencias emprendedoras, bastante de base, digamos, pequeños emprendimientos, fundamentalmente de autoempleo. ¿Esta digitalización tiene espacio en cada una de esas escalas o está más bien reservada para los desarrollos de mayor complejidad? ¿Cómo lo has visto tú eso? Yo pienso que todos se pueden digitalizar. ¿Ya? Ahora la pregunta es ¿en qué medida se pueden digitalizar? Perfecto. O cómo van interiorizando la digitalización en su negocio. Muchas veces tiene que ver con, de repente, tomar algunas características del negocio, por ejemplo, la experiencia de compra, de repente tiene que ver con un e-commerce, tiene que ver muchas veces con la gestión interna de la empresa, que yo puedo ir ordenando y digitalizando el negocio. Entonces, yo siento que la digitalización se puede dar en las diferentes industrias y diferentes tipos de emprendimiento, pero el grado en que se implementa esa digitalización tiene que ser caso a caso y además tiene que ser gradual. Por eso mismo nosotros en la iniciativa que estamos trabajando y que te voy a contar más adelante, nosotros definimos una ruta de digitalización. Claro, eso es bien interesante, y para cerrar este primer bloque, porque del conocimiento, de la aproximación que yo he podido tener respecto a la digitalización, a la transformación digital, tiene que ver con comprender, en primer lugar, al cliente en su dimensión digital, ¿ya? Entender que los clientes ya se han ido digitalizando y que tu negocio, independientemente del tamaño o escala, va a tener que acoger estos clientes digitales. Y no me parece evidente, por ejemplo, las experiencias que uno ve en pequeños emprendimientos que tienen estos sistemas de pago con tarjeta en línea, digamos, que hoy día varios bancos están ofreciendo, y además la alta bancarización que tenemos los chilenos a través de muchos segmentos de Banco Estado está permitiendo que hasta el más pequeño emprendedor pueda cobrar, digamos, sopaipillas, digamos, con todo el respeto y merecimiento que eso tiene, con tarjetas de débito, de crédito, y eso ya es un primer paso, y te pido que me deje la respuesta pendiente a la vuelta de la pausa. Es un primer paso para iniciar este proceso de digitalización. Así es. Bueno, estamos acá entonces hoy día, lunes 6 de abril, en un nuevo capítulo de Emprender después de los 40, y vamos a ir a una pequeña pausa de 2 a 3 minutos. Por favor, sigue en sintonía o mantente escuchando si estás en el podcast. Nos vemos en unos 2 o 3 minutos. Nos vemos. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti
y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Estamos de vuelta aquí en Radio Lab, estoy con Daniel Ramírez de Social Ventis y de Digitaliza tu Negocio, y habíamos estado conversando antes de la pausa las formas o de qué manera los emprendedores, independientemente de su tamaño, se estaban aproximando al fenómeno de la digitalización. Y yo le mencionaba la experiencia que uno tiene muchas veces como consumidor de ver pequeños negocios ya con capacidades de hacer transacciones vía tarjeta de crédito, a través de o tarjeta de débito, a través de estos sistemas que están varios bancos ofreciéndole a muchas personas. ¿Cómo ves tú ese proceso, Daniel, y cómo crees tú que los emprendedores se están aproximando al fenómeno? A mí generalmente me gusta bastante escuchar citas, frases que resuman un poco la situación actual o algo en particular. Y hay otra cita que escuché por ahí, y siempre como que me la voy grabando en la mente, que dice que hoy en día la digitalización ya no es una opción, sino que es una necesidad. Ok. ¿Por qué te comento eso? Porque justamente sucede que es el mismo entorno o el mismo mercado, o quizá los proveedores, los distribuidores, que van empujando a las personas a sumarse a la digitalización. Por ejemplo, el ejemplo que tú das era muy bueno, que es el pago por medio de tarjetas de débito o de crédito, que muchas personas se resisten. A mí me ha tocado ver muchos locales, sobre todo en regiones, donde tú preguntas, oye, ¿puedo pagar con tarjeta? Y la gente dice, no, solo efectivo. Pero finalmente hay un proceso natural que hace que esas personas tengan que incluir esas cosas. De hecho, yo tengo un caso muy personal, que es, por ejemplo, el de mi papá, que trabaja en una feria artesanal por la temporada de verano, y él, por ejemplo, se vio obligado a comprar un aparato para que la gente pudiera pagar. Sí, claro, porque si no te quedas sin ventas, pues. Claro, efectivamente, por eso que uno de los primeros elementos en los procesos de transformación digital, que tal como tú lo decías, son finalmente transformaciones culturales, no es comprar software, digamos, ni comprar hardware. Eso es una parte, digamos, un componente de la transformación digital. Finalmente, la transformación digital es, de alguna forma, ir entendiendo una serie de procesos y poniendo en primer lugar al cliente en su dimensión digital. Oye, Daniel, te quería consultar, como yo te presenté a partir de dos empresas que sé que con las cuales tú estás vinculado. Una es Social Ventis, que es la empresa con la cual tú desarrollas proyectos de consultoría y de desarrollo de software, me parece que en Frontware, ¿o no? Sí. Claro, nosotros... ¿Qué es lo que haces ahí en Social Ventis? A ver, Social Ventis es una consultora TI, de tecnología, de información, y lo que nosotros en su gran mayoría hacemos es diseño y desarrollo de interfaces. Por medio de lo que se conoce como UI UX, diseño de interfaces y experiencia de usuario. Y ahí trabajamos con empresas de tamaño mediano o grande. De acuerdo. Y otra de las marcas que tengo yo
y es la que nosotros vamos a empezar a impulsar muy fuerte ahora, digitaliza tu negocio. De eso quería que profundizáramos un poco más, porque ya el nombre con el hashtag delante, ¿cierto? Que con el que comunicamos tu venida al programa, que Daniel era, digamos, el rostro y el gestor de Digitaliza tu negocio. Eso, más que una empresa, se define como una especie de iniciativa colaborativa, casi en la forma de una comunidad, ¿cierto? Cuando uno ve las redes de Digitaliza tu negocio, más que la sola oferta de productos y servicios, lo que está ahí buscándose es generar una comunidad. ¿Cuál es la idea que está ahí, digamos? Si me puede ir a explicar. Mira, a nosotros nos gusta definir Digitaliza tu negocio como una red colaborativa. ¿Ya? Y un poco el objetivo de esta red colaborativa es un poco acercar el mundo digital a las pymes. Eso es un poco, claro, eso es un poco lo que nosotros nos gusta definir en Digitaliza tu negocio. ¿Y lo acerca desde qué perspectiva? ¿Cómo lo hace para acercarlo? Bueno, nosotros hoy en día, esta iniciativa estamos trabajando desde varios frentes. Uno tiene que ver con ofrecer a la empresa concientización de la transformación digital. Un poco demostrarle que la digitalización no es tan compleja como ellos dicen. Porque tal como tú decías hoy en delante, hay mucha falta de cultura digital, hay mucho falta de presupuesto en las pymes, también hay escasez de tiempo, muchas veces encuentras que las tecnologías son muy sofisticadas, y nosotros un poco lo que buscamos con la comunidad de Digitaliza tu negocio es justamente demostrar que muchas de esas cosas son mitos y que pueden encontrar muchas herramientas que permiten digitalizar sin un mayor gasto y tiempo de cada persona. Obviamente, igual requiere trabajar sobre el tema, pero finalmente es más fácil de lo que creen. Entonces tiene que ver con alfabetizar digitalmente, concientizar y también dar acceso a herramientas también de bajo costo o gratuitas que existen en el mercado y que se pueden usar. Oye, y en relación a lo que tú alcanzaste a mencionar, que quedó pendiente ahí de mayor explicación, tú hablaste de una ruta, hiciste el gesto incluso de una ruta digital. ¿En qué consiste esa ruta? ¿Cuáles son las etapas? ¿Quiénes están en una u otra etapa? ¿Cómo sé yo en qué etapa estoy? ¿Cómo sabe un gerente que está saliendo de una empresa o un ejecutivo que está saliendo de una empresa, ya donde en general le hacían y le solucionaban varias cosas, que si el computador se le quedaba pegado, llamaba a alguien y se lo solucionaba, si había que comprar una licencia de software, alguien iba y se lo instalaba? ¿Cómo sabe ese profesional, ya que ya lleva algunos años, que sale a emprender y dice, bueno, me tengo que enfrentar a un mundo digital? ¿En qué etapa estoy? ¿Quién soy yo digitalmente? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Y a dónde me dirijo? ¿Cómo solucionaríamos ahí el problema para alguien que enfrenta el emprendimiento con conocimiento y antecedentes de que la digitalización es importante, pero no tiene mayor claridad respecto a cómo abordarla? Mira, por ejemplo, algo que yo, lo primero que recomiendo siempre es no implementar tecnología si no existe un fundamento de por qué se hace. Entonces tiene que ver, por ejemplo, primero con yo ser capaz de analizar los procesos de mi empresa y poder identificar cuáles son esos procesos que tienen un mayor impacto en mi negocio, sé que lo digitalizo. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo primero. A partir de ese análisis viene todo lo que es la etapa de planificación, que significa que yo voy a tomar esos procesos que identifiqué y voy a decidir cómo yo lo digitalizo. ¿Ya? De acuerdo. Y a partir de eso viene una etapa
de lo que se conoce como digitalización exterior, ¿Ya? que es donde yo determino el entorno que yo voy a tener hacia afuera de mi negocio, Ujú. y también lo que se conoce como digitalización interior, que son todos los procesos de digitalización internos de la empresa. Ok, Y una vez que hago todo eso, recién allí yo hago la integración de las tecnologías en mi empresa. perfecto. Que generalmente lo que pasa siempre es que uno pone la carreta delante de los bueyes, pues uno dice, Exacto. ya tengo que montar una empresa y lo que primero te ponía a hacer era comprar computadores, arrendar servidores, a comprar software, cuando no es muy claro lo que tú dices, esta estrategia digital, que supone definir un objetivo y el cómo llegar a él en un entorno que es digital finalmente. Así es. Bueno, y de hecho justamente con ese objetivo, nosotros prontamente, dentro de alrededor de 2 semanas, nosotros vamos a empezar a lanzar en la comunidad diferentes ebooks que vayan un poco guiando a las personas en ese proceso y un poco haciendo ese acompañamiento, que va a ser un acompañamiento digital, y que además lo vamos a complementar con diferentes herramientas y diferentes acciones que tienen que hacer la persona un poco para llevar este proceso a cabo. Oye, Daniel, quería aprovechar también de preguntarte respecto a la contingencia en términos de la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque hoy día ya, bueno, desde el fin de semana hasta el día de hoy hemos estado viendo permanentemente noticias vinculadas a que esa aplicación, entre ellas por donde está saliendo nuestro programa al aire, que es Zoom, tendría ciertas deficiencias en términos de seguridad, pero claramente, bueno, todos los software me imagino los tienen, pero de un día para otro, algo que nadie sabía ocupar se incorporó en el quehacer de todas las personas. Yo recuerdo, yo trabajo en algunas universidades y el año pasado, producto de la crisis social, tuvimos que terminar algunos cursos vía online y en algunos de ellos se utilizó la plataforma Zoom y varios alumnos hubo bastante rechazo al sistema y no les gustaba la idea. Pero hoy día no ha quedado otra, ¿ya? Entonces, ese es un caso donde evidentemente hay una empresa, hay un negocio, una organización que está prestando un servicio que en medio de esta crisis global está haciendo un tremendo negocio, producto de que hace sintonía o resuelve problemas que hoy día están vigentes, ¿ya? ¿Cómo ves tú que, en función creo del... que esa empresa, Dime. perdona que te interrumpa, creo que esa empresa costaba alrededor de unos 3 millones de dólares y ahora cuesta alrededor de 15.000 o 20.000. No, sí, claro, millones de debe ser monstruoso la cantidad de licencias que han vendido en las últimas 3 meses. Pero, descolgándonos del caso Zoom, ¿tú cómo ves en la realidad nacional las oportunidades que puedan llegar a surgir de esto que estamos viviendo en torno a la digitalización? Porque hay como cosas que no van a volver atrás. Uno se imagina que ya hay ciertas manzanas que ya se mordieron y cierta oposición inicial de mucha gente al teletrabajo. Bueno, por supuesto que va a tener todavía espacio, pero esto va a demostrar que se pueden hacer cosas, probablemente no todas, pero sí se pueden hacer varias, con plataformas digitales y teletrabajando, y lo mismo que las clases online, y lo mismo que la prestación de servicios. Entonces, en el mundo, en el área que tú te mueves, eventualmente, luego de todo este, digamos, shock que estamos viviendo, van a surgir oportunidades para desarrollar cosas. ¿Cómo lo ves tú eso? La verdad que yo creo que tiene mucho que ver con la frase que te dije al comienzo, que esto ya se transformó en una necesidad. Okay. Entonces antes se tomaba como algo opcional, algo que hacía que mi negocio pudiera mejorar. Hoy en día es una necesidad, y dado que es una necesidad, todas las personas tienen mucho interés en poder transformarse digitalmente. El interés ha crecido hoy día. El interés ha crecido de una manera exponencial. Ah, perfecto. Hoy en día hasta los almacenes de esquina, lo único que quieren es buscar algún formato para poder pagar en línea, para que la gente le pueda pedir de forma remota lo que le tiene que ir a entregar.
por Claro, medio de un delivery. Eso no va a tener mucha vuelta atrás, o sea, no va a pasar eso, porque hay cierta eficiencia, ahorros de costo, economías de tiempo, que la gente va a empezar a apreciar y valorar. O sea, yo creo que hay que prepararse para un mundo donde la digitalización, y eso es parte de, digamos, es en el mundo en el que tú te mueves, va a estar aún más presente que lo que era hoy día, digamos. Claro. De hecho, por ejemplo, en cualquier negocio hay dos formas de tener un éxito económico. ¿Ya? Uno tiene que ver por aumentar los ingresos y por otro lado tiene que ver con reducir los gastos. Y de hecho, la transformación digital te potencia los dos. Ya. Porque por un lado está comprobado que, por ejemplo, la digitalización te aumenta alrededor de un 20% los ingresos, y además te ayuda a reducir costos, porque finalmente no es necesario tener una oficina, no es necesario contar con un montón de recursos que las personas están acostumbradas a tener. Entonces, en ese sentido, la transformación, el mundo, algo que hay que tomar en consideración es que el mundo ya cambió y ya no tiene vuelta atrás. No. A partir de ahora es una nueva realidad. Entonces, por lo tanto, las personas que pretendan tener su negocio tradicional tal como lo venían trayendo, de mi punto de vista ya no es una posibilidad, sino que tiene que ver con que tienen que reinventarse, quizá de forma gradual, quizá ir haciéndolo por etapas, pero necesariamente tiene que existir algún cambio en los negocios para esta nueva realidad que se va a dar a partir de la crisis sanitaria. Y además se ha visto por la evolución también en el tiempo. Cada vez hay más tecnología, las personas usan el celular 24/7, están los Smart TV, están los computadores. Finalmente todo el entorno hace que las personas usen dispositivos digitales. Claro. Entonces, finalmente todo lo tienen que implementar. Además hay un principio bastante básico en el tema de las tecnologías, y es que la herramienta crea el uso también, porque, por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos, todavía está estudiando en el colegio y obviamente no han podido realizar clases presenciales, y el colegio compró licencias de Zoom, ¿ya? Y están haciendo bastantes clases, obviamente no tiene un horario equivalente al que tendría presencialmente, pero tiene hartas clases, ¿ya? Y claro, y uno dice, cuando vuelvan al régimen regular de clases presenciales, o sea, va a haber un capital, una formación, el colegio va a querer seguir usando esa cuestión, ¿me entendés? O sea, no va a decir ya, bueno, esto que pagamos en licencia no sirve, ya no nos sirve, y mucho menos va a tratar de perder la experiencia y el conocimiento ganado en desarrollar una plataforma de interacción con sus alumnos en formato digital. O sea, yo creo que los colegios van a hacer más clases, o sea, que no hacían, digamos, las universidades ya estaban haciendo algunas clases digitales, los colegios van a empezar a hacer, y hay cosas en las cuales uno a veces también tiene claro que los niños pasan demasiado tiempo en el colegio, en espacios bastante sin sentido, que probablemente hay ciertos contenidos que se van a transmitir de esa forma, y lo mismo para todas las empresas que están comprando plataformas como Zoom u otras. Una vez que pase esta crisis sanitaria van a decir, bueno, pero ya aprendimos algo, aprovechémoslo, como entendiste tú, sobre todo que va a significar rebaja en costos. ¿Tú lo ves de una manera similar? Lo que pasa es que yo creo que este es el momento de reinventar los negocios, es el momento de usar esta experiencia a nuestro favor. Ahora, yo creo que cuando ya pase la crisis sanitaria, muchas empresas pueden dejar esta vía, y la verdad es que para esos casos yo creo que va a ser un error, porque lo que pasa es que lo que se ha aprendido a partir de la crisis sanitaria para lo que es el teletrabajo y el teleeducación es un capital que hay que saber sacarle provecho. Hoy en día, claro, por supuesto que sí. Que la información esté en línea para las personas, para los
para los estudiantes o para los mismos trabajadores, es sumamente importante. Entonces, es una gran oportunidad que todos los negocios tienen que aprovechar y que una vez que pase esta crisis sanitaria, en vez de dejar de hacer, yo al contrario, lo potenciaría más aún. Más aún. Oye, y de esa manera, o sea, en ese mismo contexto, ¿qué crees tú que puedas, cuál va a ser el aporte o cuál va a ser la manera en que Digitaliza tu Negocio va a querer participar de ese proceso? ¿En qué de qué manera un emprendedor puede tomar contacto con usted? ¿Cómo participa de la comunidad? Yo una vez me acuerdo, participé de una charla organizada por Digitaliza tu Negocio. ¿Cómo sabe cuándo son los eventos? ¿De qué manera se vincula el quehacer si logra percibir esta misma realidad? Que hoy día pensarse no digitalmente es simplemente dar un salto al vacío, ¿no? Bueno, durante el año pasado hicimos bastantes eventos en diferentes universidades, en diferentes instituciones. Claramente esos eventos hoy en día no se pueden hacer por el medio físico, pero claramente se pueden hacer por el medio digital. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros ahora estamos preparando varias actividades y varias acciones, iniciativas por medio de la comunidad. Entonces yo lo invitaría a que participaran en la comunidad de Facebook Digitaliza tu Negocio, o en nuestras redes DTN Pyme, DTN de Digitaliza tu Negocio Pyme, DTN Pyme, porque ahí van a encontrar toda la información, y además en la página digitalizatunegocio.cl. Todas esas vías nosotros estamos subiendo información de forma periódica, donde vamos a estar informando de todo el contenido que vamos a entregar, de los seminarios online que vamos a hacer. Estamos preparando un gran seminario. ¿Cuáles son los proyectos para el año? ¿Qué es lo que está en carpeta para desarrollar en los próximos meses? Hoy en carpeta tenemos algunos programas que vamos a hacer para emprendedores y para pymes, ¿ya? Y en esos programas nosotros ahora justamente estamos en la etapa de postular algunos fondos para financiar esos programas. ¿Ya? Por otro lado, estamos preparando algunos seminarios con diferentes universidades o instituciones para hacerlo de manera online. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y también estamos preparando una batería de documentos que un poco van ayudando a estas personas a concientizarse y empezar a implementar la digitalización en sus negocios. Perfecto. O sea, cualquier persona que esté interesado en aproximarse a este mundo, es una realidad que aquí a veces la realidad se impone, ¿cierto? Y aquí el coronavirus tuvo mayor capacidad que cualquier gerente de TI en el mundo de imponer en las empresas procesos de transformación digital. Cualquier emprendedor de la edad que sea, de los que participan de nuestro programa, que son un poco más mayores, o de los más jóvenes que están en los otros programas de la parrilla programática de Radio Lab, cualquier emprendedor que esté interesado en entender estos procesos de transformación digital a través de las redes sociales de Digitaliza tu Negocio, a través de la web de Digitaliza tu Negocio, va a tener acceso a contenidos, a información, a invitaciones. ¿Es así? Así, exactamente. Ya. Exactamente. Comunidad de Facebook, Digitaliza tu Negocio, las redes sociales de DTN Pyme y la página web digitalizatunegocio.cl. Ahí nosotros estamos subiendo toda la información de los seminarios online que vamos a realizar, de la documentación que vamos a entregar a la gente de forma completamente gratuita y de los programas que vamos a llevar a cabo a partir de los próximos meses. Perfecto, Daniel. Oye, ya el programa está a un par de minutos de llegar a su fin, se pasó volando estas 50 y tantos minutos de conversación. Te quiero agradecer tu presencia aquí en Radio Lab, Actitud Emprendedora, y bueno, dejarte invitado para una próxima ocasión en la cual podamos conversar respecto a eventos que ya se hayan realizado este año, para que tú nos cuentes cómo estuvo la convocatoria. Bueno, esperamos también que una vez superada esta crisis sanitaria podamos de todas maneras retomar ciertos eventos de forma presencial, donde hay espacios para conversación e interacción que sean distintos.
Así que te quiero dar las gracias por haber participado, ¿ya? Y te quiero invitar que te quedes conmigo unos 2 minutos más, porque una parte importante de este programa, que es al final, es que yo les recomiendo, especialmente en estos tiempos de cuarentena, a los emprendedores algún contenido audiovisual que les puede hacer de ayuda para el desarrollo de sus proyectos. Así que te agradezco, Dani. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como te he dicho, siempre un gusto conversar contigo, y sobre todo si de alguna forma podemos ayudar a los emprendedores, siempre tenemos la mejor disposición para que les vaya bien. Así que mucha fuerza a todos. Esto va a pasar, solamente hay que resistir. Así que con todo, ¿no? Ya, pues. Y para terminar nuestro programa, como siempre, una recomendación de contenidos audiovisuales. Hace un par de semanas les recomendé la película Padman, muy interesante para entender el proceso de descubrimiento de necesidades y de validación de prototipos, pero especialmente la idea de empatía con el usuario y de diseño de un modelo de negocio a partir de insights que obtenemos del proceso de empatía. La semana pasada les recomendé Tucker, una película norteamericana de los años 80, donde se muestra el otro lado del emprendimiento, que es un lado de una forma de fracaso, digamos, donde las cosas no salen como uno quisiera, y que tiene que ver con esa suerte de ingenuidad emprendedora de creer que cuando uno hace un negocio, el mercado no reacciona. Y hoy día les quiero recomendar no una película, sino que una serie de micro o pequeños documentales que hay en Netflix que se llaman duelos, ¿ya? Los buscan por duelos y los van a encontrar. Bueno, en duelos lo que muestran son, como te digo, son como especies de pequeños reportajes, pequeños documentales que duran 30 minutos aproximadamente cada uno, donde muestra grandes duelos en el mundo empresarial a través de la historia, ¿ya? Yo he visto varios de esos y, claro, obviamente está el de Coca-Cola con Pepsi, está el de Microsoft con Apple, pero uno de los que más recomiendo yo, porque es muy interesante, es el de Adidas con Puma, ¿ya? Porque ahí muestra cómo los tipos fueron creando una industria donde antes se hacían zapatos, entienden que finalmente la zapatilla es un vehículo, digamos, es finalmente el mundo de la publicidad, de los eventos y de los rostros, más que el mundo del cuero y del calzado. Entonces, ahí en duelos van a encontrar esas historias, en la cual yo particularmente recomiendo que vean el de Adidas contra Puma. Bueno, con esa recomendación del día lunes 6 de abril, me comienzo a despedir y agradecer a todos los que estuvieron presentes en la transmisión y a todos aquellos que después nos escuchan vía la web de la radio. También está en el canal de YouTube de la radio y también en mi propio sitio web, alejandrogodoy.cl, encontramos todos los capítulos de Emprender después de los 40. Sin más, entonces, me despido agradeciendo la sintonía y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.